Para comenzar esta tarde, abramos nuestras Biblias, vamos al Nuevo Testamento, pasemos a una carta del apóstol Pablo, a Segunda de Timoteo, al capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Una escritura muy conocida, nos dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta carta el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo pelear la buena batalla. No era una batalla cualquiera, porque no tenemos un oponente cualquiera. Es una batalla espiritual, con un oponente muy peligroso y despiadado. Una batalla en la que no existen treguas. Y hay tres aspectos en los que, en este pasaje, en los que debiéramos poner atención. Tres aspectos. El primero, que el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. El segundo, he acabado la carrera. Y el tercero, he guardado la fe. Todos tenemos la habilidad de mirar hacia atrás. Nos contaba unos servicios atrás don Marco Medina. Todos tenemos esa habilidad de mirar hacia atrás. Y a veces lo hacemos para reflexionar y para evaluar lo que ha pasado en nuestra vida. Así como todo lo que nosotros hemos hecho. Muchos han visto las bendiciones y la mano de Dios en sus vidas porque le han servido fielmente y con devoción. Entonces, hermanos, al final de nuestro camino, al final de nuestros días, a todos nosotros también nos gustaría mirar hacia atrás para evaluarnos, para reflexionar acerca de lo que hicimos en nuestras vidas, especialmente respondiendo al llamamiento de Dios. Y lo hacemos para saber qué legado, cuál es el legado que estamos dejando a quienes vienen detrás de nosotros. Pablo pudo hacer esto al final de su vida, y él fue capaz de decir confiadamente estas tres cosas, estos tres aspectos que él hizo en su vida cristiana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como un epitafio para nuestras vidas, como una reflexión, un legado para dejar. He peleado la buena batalla, dice el apóstol. Y él nos plantea en esta carta y en otras partes también de sus cartas que la vida cristiana es una batalla, es una lucha, es un conflicto que tenemos que pelear. Pero es una buena batalla porque es espiritual. No es una batalla física, es una batalla espiritual, es una batalla santa y es honorable. Pasemos a Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que nuestro oponente es despiadado, porque luchamos contra huestes espirituales de maldad. Pasemos ahora a otra escritura, pasemos a 2 de Corintios, vayamos a 2 de Corintios al capítulo 10, los versículos 3, 4 y 5. Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3, 4 y 5. Comenzando en el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, está hablando en términos espirituales, fortaleza en términos espirituales. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, pelear la buena batalla de la fe significa que debemos permanecer en la palabra de Dios por medio de la fe, independientemente de lo que sentimos o de lo que entendemos racionalmente. Jesucristo nos dice sobre este punto en Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dice Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, pelear la buena batalla de la fe significa permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo más adelante? Romanos capítulo 12, verso 21. Él escribió en esta carta a los romanos, en el capítulo 12, en el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque somos carnales, tenemos pasiones y deseos que nos dicen lo contrario a lo que pensamos. Nuestro razonamiento humano, nuestro pensamiento, nos dice: esto es imposible. Tus deseos harán lo que quieran contigo, te aplastarán, no podremos superarlo, no podremos enfrentarlo. Pero tenemos una exhortación del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 6, en los versos 11 y 12. Pasemos entonces a Romanos, al capítulo 6, a los versos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermanos, pelear la buena batalla de la fe significa que debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Debemos considerarnos muertos a estos pensamientos, a estas concupiscencias, a estos sentimientos, a nuestro razonamiento humano. Y no debemos dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de sangre, carne y emoción. Y que lo obedezcamos al pecado en nuestras concupiscencias, en estos deseos ocultos en nuestra mente, en nuestros corazones. Tenemos que hacer lo que Jesucristo dice en Lucas 9:23. Debemos tomar nuestra cruz y cada día y negarnos a nosotros mismos. Pablo nos dice lo mismo también en la carta a los romanos.
Pasemos a Romanos, al capítulo 8, al versículo 13, la segunda parte del verso. Romanos 8, 13, segunda parte. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es muy simple el consejo, ¿eh? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Y esto no va a pasar, hermanos, si no luchamos, si no batallamos. Y sin lucha no hay sufrimiento. O sea, en esta batalla enfrentaremos el sufrimiento. Pedro nos dice así, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la fe, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Un ejemplo, así. Debemos batallar. Debemos luchar. Por tanto, hermanos, debemos sufrir en la carne si nosotros queremos salir del pecado. Porque no es fácil, no es simple, no es sencillo. Y nuestro cuerpo mortal, nuestra carne, nuestra carnalidad, sufrirá si por el Espíritu llevamos a la muerte lo que de la carne quiere levantarse. Es una lucha interna en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Quién va a prevalecer? ¿Nuestros deseos? ¿Dejaremos que nuestros deseos nos gobiernen sobre nosotros? Si no padecemos en la carne, entonces el pecado va a reinar y nuestra conciencia sufrirá. La mayoría de las personas, especialmente quienes no han tenido este llamamiento de Dios, no quiere reconocer esta batalla espiritual. Tampoco quiere reconocer este tipo de sufrimiento que sentimos interiormente. Entonces, hermanos, podemos concluir en esta parte y decir que pelear la buena batalla de la fe es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. Porque aquellos que quieren ser fieles a Dios, a la verdad de Dios, a su palabra, saben que deben vivir una vida en victoria, venciendo el pecado, luchando contra el pecado, en las virtudes de Cristo, no las propias nuestras. Y no es algo que va a venir automáticamente, va a durar toda nuestra vida. Y por eso que las Escrituras nos hablan de un camino estrecho, pues no es fácil. Las Escrituras nos hablan acerca de la cruz, la muerte en la cruz de Jesucristo, de la negación, del sufrimiento y la muerte, como un resultado final, transitorio y temporal en nuestras vidas. Y las Escrituras están llenas de exhortaciones para nosotros. Podemos citar, por ejemplo, alguna como esta que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que aparece en Filipenses capítulo 2. U otra escritura que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, en Lucas capítulo 2, 13. El apóstol Pablo también nos advierte, nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. 1 Timoteo 4. Ten cuidado, tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de la fe especialmente, y debemos persistir en ese cuidado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y los otros elemento que dice 2 de Pedro 1:5. Y más adelante el apóstol Pedro también dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No es fácil. Nos va a tomar toda nuestra vida. Pero tenemos una ayuda, porque Jesucristo nos envió el Espíritu Santo precisamente para que tengamos poder y fortaleza para luchar esta buena batalla de la fe.
Pasemos a 1 de Timoteo, al capítulo 6, los versos 11 al 14. También nos habla el apóstol Pablo de la sana doctrina. 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 11 al 14. Verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No debe haber mancha ni reproche respecto de nuestra vida. Recuerden, hermanos, que vamos a vestir vestiduras blancas y de lino, y no pueden estar con mancha, sin mácula, ni tampoco un reproche sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida. Y Pablo está hablando entonces, hermanos, acerca de ser cristiano, acerca de cómo debemos llevar una vida cristiana en este mundo actual. Era tan peligroso como en los tiempos de Pablo, porque estábamos en medio de las mismas presiones, de estas peligrosas presiones y de estas fuerzas contrarias que batallan con nosotros, que están en nuestro interior. No tenemos un enemigo externo que venga a agredirnos. Es nuestro interior, nuestro corazón. No debemos dejar engañarnos con nuestro corazón. Ya está la batalla. En otras palabras, hermanos, muy simple, muy práctico, debemos ser realistas en este mundo de engaños. No debemos seguir todas las fantasías de este mundo y por todas las que este mundo se deja engañar. No debemos permitirnos a nosotros mismos pensar, hermanos, de una manera equivocada acerca de lo que está ocurriendo en este mundo, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. No debemos engañarnos. Esa es la batalla. Eso es ser realista, comprender lo que está sucediendo. Y debemos adoptar el punto de vista de Dios en lo que hacemos. Ver las cosas tal como son. Para tratar, hermanos, debemos tratar de una manera honesta, hermanos, de una manera realista y abierta con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Mirado desde la perspectiva, desde el punto de vista de la palabra de Dios, de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia. Esa, hermanos, esa es la batalla que debemos luchar. Luego dice el apóstol Pablo, dice, he acabado la carrera, terminó. Esta carta la estaba escribiendo poco antes de que se ejecutara la condena a muerte por el emperador Nerón. Y el apóstol Pablo conocía muy bien la cultura de su tiempo. Y en esa época los deportes eran muy premiados. Y él sabía que esta imagen de una competencia deportiva vivía poderosamente en los pensamientos de las personas en ese tiempo. Era una analogía que las personas conocían mucho. Y muchas veces él comparó la vida cristiana como correr en una pista de carrera, ser atletas espirituales. Y también el apóstol Pablo nos desea mostrar que el significado y la meta de este empeño, del esfuerzo, de la fe, de nuestra fe, es mucho mayor, es más que la búsqueda de metas temporales en nuestra vida, porque son transitorias. Entonces, durante todo su ministerio, el apóstol Pablo usó esta imagen, esta analogía de la carrera,
y del cristiano como un atleta corriendo esa carrera que debe llegar a la meta. Pero no estamos compitiendo con otras personas. En el atletismo uno compite contra sí mismo. Es su propio tiempo, su propia marca. Debemos superar nuestra propia marca, o sea, nuestras propias limitaciones. Eso debemos salir adelante. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nuestro premio. David, el salmista, habla de la creencia en Dios como un camino. David dice en un salmo, en el Salmo 86, dice que ha orado de día y noche, llorando, pidiéndole ayuda a Dios. Y le preguntó en este Salmo 86, dice: enséñame, oh Eterno, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame tu camino, por el cual debemos correr nuestra carrera cristiana. Y según las Escrituras, según la Biblia, el hombre no puede, o sea, no podemos alcanzar el camino que nos llevará a la vida eterna solo a través de Jesucristo, no por nosotros mismos. El camino que nos lleva a la vida eterna tenemos que recorrernos si Dios nos llama y vamos guiados por Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos va a guiar en este camino. Y el apóstol Pablo, en este sentido, nos aclara este punto, nos dice en Romanos, en capítulo 5, en el verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros mismos, no es por algo que nosotros podamos hacer, cumplir, sino que es por medio de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, también hablando de esta carrera, de que debemos correr, debemos esforzarnos. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, verso 12. Nos dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar a la meta. Terminar la carrera. Y para terminarla, como lo hizo el apóstol Pablo, no es tan simple. Es necesario que podamos correr nuestra carrera en santidad. En santidad. No hay otra forma. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dios nos llamó a la santidad. Y por eso que esta carrera debe ser en santidad. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado va a ser un peso.
que nos va a impedir correr. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Tal vez podamos quedar tirados en el camino. Y así como el atleta que se prepara, que entrena y que de todo se obtiene, también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos prepararnos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma. De nuevo, Pedro, lo mismo que nos plantea Pablo, o sea, tenemos una lucha interior, una lucha interna entre nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento humano y la verdad de Dios. Y debemos escoger lo correcto. También nos dice el apóstol que debemos correr con paciencia, porque nos va a tomar toda la vida. Para que podamos tener éxito y podamos terminar la carrera y llegar a la meta, debemos correr con paciencia. Por eso que en Hebreos 12:1, que leímos recién, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No debemos apresurarnos, anticiparnos. Nos vamos a tropezar y vamos a caer. La paciencia, hermanos, crece con las pruebas y perfecciona nuestro carácter. Santiago capítulo 1, verso 3. Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos ser pacientes. Porque nos va a ayudar a no impacientarnos, a no quererlo todo ya, ahora. La vida no es un cajero automático en el que vamos a apretar el botón y va a salir el resultado inmediatamente. No. Es esfuerzo, es sacrificio. Debemos enfrentar el sufrimiento y las dificultades que vamos a encontrar en esta carrera. No será fácil. Y la paciencia nos va a dar la fuerza necesaria para que podamos perseverar, para tener ese segundo aire y seguir corriendo a pesar de lo que enfrentemos, para que podamos terminar esta carrera con gozo. Y así podamos alcanzar las promesas de Dios. Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. Dice el apóstol Pablo: no perdáis pues vuestra confianza. O sea, no nos impacientemos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debemos ser pacientes para que podamos perseverar en este camino de vida. Jesucristo nos decía en Lucas 21, 19, en Lucas capítulo 21, verso 19, Jesucristo nos decía: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia, paso a paso. No podemos limpiar un jardín, desmalezar un jardín en una mañana. Toma tiempo. Y esta carrera, hermanos, también debemos hacerla con gozo, porque sabemos que tenemos un galardón al final. No debemos hacerlos apenados, entristecidos, es con gozo. Y Pablo terminó su carrera así como él quería hacerlo. Pablo nos dice que terminó su carrera con gozo. Veamos Hechos capítulo 20, 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no era egoísta ni egocéntrico ni pensaba solo en sí mismo. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerden que leímos que estábamos corriendo delante de muchos testigos. Hay muchos ojos puestos en nosotros, esperando que terminemos la meta, que lleguemos. Entonces, hermanos, tal como dice la Escritura, vamos a terminar, vamos a correr esta carrera con gozo si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesucristo, que nos va a guiar. Porque tenemos un galardón que nos espera. Es la corona de justicia que nos espera, que aquel juez justo nos va a dar al llegar a la meta, al terminar. Finalmente el apóstol Pablo nos dice en esta carta de Timoteo, dice, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tal vez, hermanos, esta sea la parte más importante de esta carta del apóstol Pablo, porque nuestra vida, hermanos, como reflexionamos hace un minuto, es de una constante obediencia. Eso significa la perseverancia, constante obediencia. No es que hoy día sí, mañana no. El lunes sí, no. Lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves tengo happy hour. No. Constante obediencia. Por eso es que Pablo dijo al final, he guardado la fe. ¿Y qué quiso decir? ¿Han pensado? ¿Era un guardián de la fe? Pablo guardó la fe, hermanos, al obedecer, al ser obediente, al obedecer la palabra de Dios. Él predicó la obediencia a la fe y lo hizo para todo el mundo, para todas las naciones. Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Romanos capítulo 16, verso 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Obedecer. Guardar la fe. Hechos capítulo 26, verso 19. Esto es como una anécdota del apóstol Pablo cuando él dice que cuando estuvo con el rey Agripa, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, cuando se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco. Él no fue rebelde. Entonces, hermano, ¿qué pasa con nosotros entonces? ¿Qué haremos? Nosotros también guardamos la fe al obedecer los mandamientos de Dios, o al intentar obedecer los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 19, verso 17. Mateo capítulo 19, verso 17. Ese es el esfuerzo, guardar los mandamientos, o intentar guardar los mandamientos, esforzarnos, perseverar en guardar los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. Mateo capítulo 19, verso 17. Aquí Jesucristo está hablando y dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermanos, guarda
los mandamientos. O sea, practicarlos no significa que vamos a guardarlos en el closet de nuestra casa, ¿no? En un cajón. Es guardarlos, hay que guardar los mandamientos. En el arca, los 10 mandamientos están en el arca, ahí están guardados. No, hermanos, se trata de practicar, de vivirlo, hacerlo carne en nuestra vida. Si no, nos va a pasar como el que recibió el talento y lo escondió, lo enterró. No, no se trata de eso al guardar los mandamientos. Juan capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un requisito esencial, básico, simple. Guarda los mandamientos. ¿Y qué nos dice además el apóstol Pablo? Pasemos a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, al capítulo 7, al verso 19. 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios 7, verso 19. Y nos dice, nos aclara, el apóstol Pablo nos dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino, hermanos, sino el guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Y más adelante el apóstol Juan también nos reitera esta misma idea, hermanos. Dios es reiterativo para que el día de mañana no nos excusemos. Nadie me dijo, no sabía. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Salvo que nuestro corazón duro como piedra, y rebote, y rebote, y rebote, y siga rebotando. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces Pablo, en esta carta que estamos leyendo, que estamos analizando, nos recuerda a nosotros, hermanos, en el día de hoy, que se nos ha dado y se nos ha confiado algo muy sagrado para nosotros, que es la palabra de Dios. ¿Y para qué pensarán? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la finalidad de esto? Dice el apóstol Pablo, responde esta inquietud, esta reflexión, en Efesios capítulo 6, en los versos 19 y 20, Efesios capítulo 6, versos 19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos predicar con nuestras vidas, hermanos. Debemos ser un ejemplo. Si guardamos los mandamientos, si guardamos la fe en nuestras vidas, se va a reflejar en lo que hacemos, en nuestros actos, nuestras actitudes. No será fácil. Las emociones siempre nos van a brotar antes de nuestro pensamiento. Y debemos luchar. Y Pablo vivió su vida cristiana, él peleó esta buena batalla, él corrió esta carrera y sin avergonzarse del Evangelio jamás. Jamás. Entonces, les invito, hermanos, en esta tarde, que reflexionemos, que examinemos, pensemos, hermanos, qué estamos haciendo en nuestras vidas, en cómo estamos guardando la fe, realmente, verdaderamente, sinceramente, honestamente. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Si la Escritura nos dice hay innumerable cantidad de testigos, Dios está viendo nuestras vidas. No nos engañemos. ¿Estamos haciéndolo verdaderamente? ¿Estamos realmente corriendo esta carrera de la fe? ¿Tenemos la intención de llegar a la meta? En Hechos capítulo 20, verso 27, el apóstol Pablo dijo:
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que hemos leído, hermanos, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos reflexionado, es un consejo de Dios para nosotros en nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos guardando la fe? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Nuevamente, hermanos, son palabras muy simples, muy sencillas. Son instrucciones, el consejo de Dios es muy simple para nosotros. Dice con limpia conciencia, o sea, no debe haber concupiscencia en nuestra mente. Debemos tener un corazón limpio, sin mancha. Dice guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, sin reproche en nuestra mente. Hechos capítulo 24, verso 16. Hechos capítulo 24, verso 16. Y el apóstol Pablo nos exhorta, nos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, no, él buscaba no tener un reproche ni de parte de Dios ni de parte de los hombres, de otra persona. Tú hiciste esto, sí, tú. Yo que te vi colgando en la Matadero Palma. No, ¿verdad? No. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Limpia. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, lo dice el apóstol. Esta es nuestra gloria. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. O sea, con los hermanos, en conjunto, como congregación, como la congregación de los primogénitos. Hermanos, dice, el testimonio de nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia nos va a acusar si no la tenemos limpia, sin mancha, inmácula. Con sencillez y sinceridad de Dios, simple. No con sabiduría, no con nuestros pensamientos, con nuestras reflexiones, no, es que nosotros sabemos que porque aquí, no. Sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. La salvación es por gracia, hermano. Por la gracia de Dios, por su misericordia. Y Pablo le encargó a Timoteo que hiciera lo mismo. Lo mismo que leímos aquí en 2 Corintios. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sinceros ante Dios, hermano. Sencillos ante Dios. Con un corazón limpio, sin mancha. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 2 y 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 2 y 5. Una exhortación del apóstol Pablo para nosotros, no la olvidemos. Segunda de Timoteo 4, versos 1, 2 y 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la misión de la iglesia. Y para nosotros, verso 5, pero tú, nosotros hermanos, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, debemos pelear la buena batalla, debemos terminar la carrera y debemos guardar la fe.
Sabemos que en este mundo la palabra de Dios y su pueblo, el pueblo de Dios, somos constantemente atacados por el adversario. Somos oprimidos, somos perseguidos y siempre vamos a encontrar oposición todo el tiempo. No será fácil. Pero no es imposible porque tenemos el apoyo de Dios. La palabra de Dios, que es la sana doctrina, se está ignorando. Se ignora por este mundo como la regla de fe y de práctica. Y se está haciendo a un lado en nuestros tiempos. Han apartado las Sagradas Escrituras. Y lo que Dios tiene como inmundo, este sistema contemporáneo, actual, este sistema de vida, lo tiene como algo respetable. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico, abortar. El aborto. Es un derecho de elección de la mujer. Como si tomar la vida humana se tratara de escoger algo, como si estuviéramos escogiendo un helado de chocolate o de vainilla. No es así. A toda transgresión a la verdad de la ley se llama progreso. Las personas son progresistas. Y a todos aquellos que enseñamos que la palabra de Dios es la regla de fe en nuestra vida, que es una regla de práctica de lo que debemos hacer, de conducta humana, se nos llama, lo más fácil, hermano, más simple, anticuados, por decir algo, suave. Sabemos que no está tan peor que anticuados. Entonces, hermano, no debemos olvidar nunca debemos olvidar las responsabilidades que tenemos con la fe que se nos ha sido dada. Tenemos una responsabilidad muy importante de parte de Dios. Y la asumimos cuando obedecimos el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Judas, en el verso 3 de su carta, escribió: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una gran responsabilidad, hermanos, para nosotros, en lo individual, como personas y también como iglesia, como congregación, con la responsabilidad de predicar a todo el mundo el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Y por eso que Él nos ha confiado su palabra, para que sea administrada correctamente, para que cumplamos con su propósito divino, para que sea cumplido su plan de salvación ante muchos testigos. Y nuestra vida es la oportunidad, es esa oportunidad que nos ha dado Dios. Pasemos a Lucas, vamos a Lucas, al capítulo 12, acerca de las bienaventuranzas. Lucas 12, los versos 43, 44 y 47. Lucas capítulo 12, versos 43, 44 y 47. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, cuando retorne Jesucristo en su segunda venida, ¿qué vamos a estar haciendo? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni se conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quedará fuera. Hermanos, miren, leamos, verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, cumpliendo. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes nuestro galardón, nuestra recompensa, nuestro ingreso en el reino de Dios. Y si no lo hacemos, verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, sabiendo, hermano, habiendo sido instruidos en esto, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
fuera, hermanos. Por eso que al apóstol Pablo no le importó dar su vida por este camino, ni tampoco derramar su sangre por la causa que él amó más que a su propia vida. Cuando Dios lo llama en el camino de Damasco, él no vaciló. Cambió radicalmente todo su pensamiento, toda su forma de ser. Él que dispersó a la iglesia, que él persiguió a la gente, que fue responsable de la muerte de Esteban. Él murió porque sabía que su trabajo en la obra de Dios no era en vano. Él dijo en Filipenses capítulo 2, en los versos 16 y 17, Filipenses capítulo 2, versos 16 y 17, habla, dice, de tomarse de la palabra de Dios. Dice, asidos, tomados firmemente de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en su segunda venida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, iba a morir, iba a ser ejecutado, estaba condenado a muerte. En libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Estaba dirigiéndose a su congregación. Y se preparó. Y al final de su vida, él estaba listo para enfrentarlo. Dice en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 6. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta fue la última carta que él escribió. En realidad, lo que el apóstol Pablo esperaba, él estaba preparado, no era una muerte natural. Él sabía que no iba a morir de una muerte natural, sino que iba a ser ejecutado. Él fue decapitado por orden del emperador Nerón. Y con esto podemos decir que Pablo, él cumplió, él había cumplido lo que se le había confiado a él, lo que Dios le encargó. Y así como él le amonesta, como él le instruye y exhorta a Timoteo que cuide la doctrina, que cuide la fe, la predicación del Evangelio, que se le había confiado a él, a Pablo, se lo encarga a Timoteo. Veamos 2 Timoteo 1:14 y veamos, voy a leer 3 versiones de la Escritura para que no nos quede duda, hermanos. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Veamos la nueva versión internacional. 2 Timoteo capítulo 1, verso 14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Es el encargo de Timoteo. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Reina Valera 60, en 2 Timoteo 1, 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda la fe. Y la tercera versión es la de la Biblia de las Américas, con un lenguaje más sencillo, más simple. Y nos dice 2 Timoteo 1:14 en esta versión de las Américas: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso debemos hacer. Y bueno, alguno de nosotros podrá igual pensar, decir, oye, bueno, ¿por qué hay que guardar la fe? ¿Por qué? Hemos conversado y no hemos dado vuelta, pero ¿por qué hay que guardar la fe? Para que en ningún momento de nuestras vidas dejemos de confiar en la fidelidad de Dios. Para que podamos mantenernos firmes y fieles al Señor, a Dios, nuestro Padre. La fe, hermanos, es vital, es de la esencia para que podamos tener nuestra sostenibilidad, o sea, ser firmes en Cristo y para que podamos alcanzar salvación.
Cristo es la piedra de tope. Él es la piedra del ángulo, en la cual nosotros vamos a estar firmes en nuestra fe. Y es muy importante, hermano, que podamos entender que este poder de Dios, este poder divino que nos guarda, este poder de Dios que nos guarda a nosotros, es mediante la fe, nuestra fe. Es decir, que tenemos un compromiso con la fe que Dios nos ha depositado al momento de bautizarnos, cuando se nos impusieron las manos y recibimos el Espíritu Santo en nosotros, y la fe con la que debemos alcanzar la meta. Debemos terminar con ese depósito, como dicen las Escrituras que leímos, porque es a través de la fe que somos guardados en Cristo. Para terminar, hermanos, pasemos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Por eso que debemos guardar la fe, hermanos. No lo olviden, no lo dejen pasar. Al volver a nuestras casas, reflexionemos un segundo, un instante en esto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, las palabras más importantes que alguno de nosotros pudiera decir de sí mismo, de nosotros mismos, al final de nuestras vidas, son estas mismas palabras que dijo el apóstol Pablo: he guardado la fe. Hermanos, este es el legado que debemos dejar a los que siguen detrás de nosotros. Queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de sábado.